Un saludo estudiantes, bienvenidos a este capítulo 3 donde estaremos abordando el tema de torsión. Voy a ir pasando aquí por el libro para ir mostrando las actividades o los temas que vamos a desarrollar en este capítulo. Cuando hablamos de torsión generalmente estamos hablando sobre los ejes porque en ellos es que más se estudia este tipo de esfuerzo. La torsión es un esfuerzo que es relativamente diferente a los esfuerzos normales o esfuerzos simples porque la torsión tiene un efecto variable que lo vamos a estudiar a continuación. Aquí tenemos una sección de una barra o un eje AB que está siendo sometido a un par torsor T y tiene su reacción o su par opuesto que sería T'. Aquí en el vehículo podemos observar como en el cardán o el eje de transmisión se produce un efecto de torsión por la acción de la caja que impulsa a la transmisión o el diferencial que impulsa a su vez a las ruedas. Aquí tenemos otro ejemplo de aplicación, por ejemplo un generador o un motor eléctrico que está accionando una turbina y produce al transmitir esa energía, esa fuerza rotacional, se produce una torsión sobre el eje. Acá tenemos otro caso con distintos acoples en los cuales se puede apreciar la torsión. Como les dije, vamos a hacer un análisis para los ejes. En este caso vamos a tomar una sección de un eje y la vamos a cortar. Y en ella vamos a analizar qué es lo que está sucediendo internamente dentro del elemento. Aquí se plantean las ecuaciones que pueden ver para hacer la deducción de la ecuación. Tenemos aquí cómo esos pequeños diferenciales de fuerza se van a contrarrestar al par torsor que estamos aplicando. Tomamos otro pequeño diferencial aquí. De todas maneras, este contenido de este libro está dentro del aula. Aquí tenemos un eje hecho con puras varillas, es simplemente para mostrar didácticamente cómo ocurre la torsión. En ella inicialmente las varillas están paralelas y al ejercer el par de torsión, fíjense cómo hay una pequeña deformación en forma de hélice entre todas las varillas y hay un desplazamiento entre una cara y la otra, es decir, hubo una rotación con respecto de un plano al otro. Acá tenemos la otra figura también sobre la deformación. Este es el estado inicial antes de que se aplicara el par torsor y luego que aplicamos el torsor, como esta parte está fija, vemos un desplazamiento de la línea a lo largo de la longitud del eje y una pequeña ángulo aquí que está anotado como phi, que es el ángulo de torsión. Aquí tenemos secciones no circulares. Realmente en ejes se usan secciones circulares porque estas secciones cuadradas, pues cuando están rotando producen una vibración mayor porque tienen una inercia que no es homogénea como la de este caso. Quiero llegar a la parte de la ecuación matemática que vamos a utilizar para este contenido. Aquí estamos planteando una relación que hay entre esta deformación angular unitaria que estaría aquí como gamma y el ángulo phi. Están relacionados a través de la longitud de la barra y ρ, que es una instancia variable desde el centro hasta un punto donde estaremos analizando. Esa ρ vendría a ser como el radio, pero es variable, es decir, puede ir de 0 hasta un valor máximo que sería el radio. Vamos a hablar en el rango elástico, que es donde podemos trabajar, y esta imagen es muy importante porque tenemos acá los esfuerzos cortantes de torsión, es decir, cuando aplicamos torsión se va a producir son esfuerzos cortantes, pero no son uniformes, varían desde 0 en el centro de la barra hasta un valor máximo que sería la distancia c o el valor del radio del elemento que estamos estudiando. Ahí se producen los máximos esfuerzos y con estos esfuerzos máximos es que vamos a trabajar, porque son los esfuerzos que si logra soportar el elemento, pues todo el resto de los esfuerzos también lo va a soportar porque son menores. Para ejes huecos tenemos una distancia C1 y C2 y hay una parte aquí donde no vamos a tener material, pero fíjense que los esfuerzos igual irían desde 0 hasta un valor de C1 y el valor máximo estaría en C2, es decir, C1 está asociada con el esfuerzo cortante mínimo y C2 está asociada con el esfuerzo máximo. Aquí tenemos una relación entre el esfuerzo mínimo y máximo a través de esos dos radios
o esas dos distancias, que sería de donde empieza el agujero hasta el final. Aquí volvemos a ver la imagen y vamos a usar esta ecuación, la 3.9, que dice que los esfuerzos cortantes máximos son iguales al par torsor, que es la letra T, C, que es la distancia del radio o la distancia máxima en el radio, y J, que es el momento polar de inercia, que sabemos que resulta de la suma del momento de inercia en X más la inercia en Y. De todas maneras, el momento polar de inercia también está tabulado, pero es la resultante de los dos momentos principales de inercia. Para un valor diferente al máximo, pues tendríamos que sustituir a C por ρ, que es una distancia variable. Aquí tenemos un momento polar de inercia para ejes huecos, y la ecuación sería igual a un medio de pi de secciones circulares, obviamente, de C2 al cuadrado menos C1 a la cuarta potencia, porque recordemos que esto está desplazado ya sea en milímetros a la 4 o metros a la 4 o pulgadas a la 4 por ser momento de inercia. Más adelante voy a desarrollar en otro video los ejercicios. Quiero pasar aquí a cuando hay diferentes pares actuando en diferentes diámetros, debemos ir trabajando con cada una de las secciones. Eso lo voy a mostrar en el ejemplo que voy a desarrollar. Aquí tenemos cómo se podría rotar el elemento para obtener una alineación de esfuerzo combinado, pero esto lo pueden leer aquí en esta teoría. Aquí tenemos una probeta que rompió. Este es material dúctil y este es material frágil, el cual lo hace a una dirección de 45 grados, porque ahí se produce la falla de tensión. Hay más ejemplos acá, en esta parte hay varios ejemplos. Ahora, respecto al ángulo phi que habíamos estudiado, es el ángulo de rotación elástica del elemento, y lo vamos a calcular a través de esta ecuación, donde dice que phi es igual al par torsor por la longitud de la barra sobre j, que es lo que ya habíamos estudiado, por g, que es el módulo de rigidez. Hablando un poco del módulo de rigidez, recuerdan que estudiamos E, que era el módulo de elasticidad del material. Para la torsión tenemos un módulo de rigidez G, que es también característico para los materiales y está asociado directamente con el módulo de elasticidad a través del módulo de Young. Pero en este caso el valor G también se puede conseguir en las tablas de los libros, y como les repito, es un constante para los materiales. Cuando tenemos diferentes secciones, simplemente el ángulo de deformación va a ser la sumatoria de todas las deformaciones, sea en un sentido o en el otro. Si es al sentido contrario, se deben ir restando, es decir, se deben ir sumando y restando las deformaciones, cuando tenemos un caso así donde tenemos torsores que son aplicados en diferentes tramos y diferentes direcciones. Entonces la sumatoria de todas esas pequeñas deformaciones nos daría la deformación total. De todas formas, en un ejercicio que voy a desarrollar se muestra cómo se haría en ese caso. Tenemos secciones no cilíndricas, que son para radios variables. Eso es un caso especial. Hay una parte sobre ejes estáticamente indeterminados por torsión. Quiere decir que en aquellos casos donde no tenga suficientes ecuaciones para resolver los ejercicios, puedo usar las ecuaciones de estática, es decir, sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas, que serían dos ecuaciones, más una tercera ecuación que sería por deformación y otra por esfuerzos, para poder calcular problemas que tengan demasiadas incógnitas y no sea suficiente por la estática. Eso quiere decir estáticamente indeterminado. Aquí tenemos una parte de transmisión de potencia donde se habla de la velocidad angular y del par. Eso produce una potencia. De aquí podemos despejar valores para el par torsor en base a la potencia y a la frecuencia de rotación del elemento. Eso simplemente sería una ecuación adicional para calcular. Una parte importante también que se presenta en los ejes son los concentradores de esfuerzos, que son aquellas secciones donde de repente hay una chaveta, donde hay un pasador, donde hay una diferencia o un agujero o algo donde hay un tornillo de retención que puede producir concentración de esfuerzo, inclusive en cambios bruscos de diámetro. También se presenta en esos casos, y en el libro aquí están presentes las tablas. Ese factor de modificación de concentración de esfuerzo simplemente es un valor K que lo podemos obtener de las tablas. Fíjense que estos son números adimensionales porque son una relación entre R y D, que sería el radio de curvatura de la muesca, este pequeño redondeo que observamos acá. Aquí se denota en la figura. Y hallamos la relación entre R y D, que es el radio redondeo y el diámetro menor.
y una relación que sería otro número dimensional entre el diámetro grande y el diámetro pequeño. Eso nos da un valor. Cuando intersectamos ambos valores obtenemos en este lado, en el eje de la Y, el valor de K. Ese valor de K lo vamos a agregar en el esfuerzo y ahí vamos a tener una concentración de esfuerzo. Lo importante es que sepamos usar la tabla porque existen para diferentes tipos de concentradores las diferentes tablas y debemos usar una que sea adecuada para el cálculo que estamos realizando. Recuerden que esta es la misma tabla para cualquier unidad porque es adimensional, puede estar trabajando en pie, en pulgada, puede estar trabajando en milímetros o en cualquier unidad, siempre se van a anular y lo importante es ese factor. Entonces ese factor nos va a modificar los esfuerzos y si no lo consideramos en cierto diseño puede hacer que el diseño falle por no haber tomado en cuenta la concentración de esfuerzo. Es decir, ese es el punto más crítico donde el elemento puede fallar. Bueno, eso es todo por este video, espero que les haya sido útil y recuerda suscribirte a mi canal y darle like si te gustó el video. Muchas gracias.